Bienvenidas y bienvenidos. Hoy, nos metemos de lleno en una estructura que es una maravilla de la ingeniería biológica, ¿no? El oído. Totalmente. Y no es solo para escuchar, que ya es un montón, sino que también nos mantiene en equilibrio. ¡Una locura! Tenemos acá un material súper detallado, como si fueran los planos posta. Y la idea hoy es, entenderlo bien, cómo se arma desde que somos embriones, cómo está hecho y cómo hace esas cosas increíbles, oír y no caernos. Exacto. Es como analizar una máquina muy sofisticada, ¿viste? Con 3 partes principales que tienen que elaborar juntas perfecto. El oído externo, que es como la antena que capta el sonido. Ajá. Después el oído medio, que lo agarra, lo transmite y, ojo, lo amplifica. Clave eso. Y al final el oído interno, ahí adentro pasa la magia, ¿no? La vibración se hace impulso nervioso para el cerebro y también están los sensores del equilibrio. Y lo más loco es que todo esto arranca tempranísimo, tipo 3ª semana de gestación. Increíble. Pensar que algo tan complejo empieza tan rápido. Bueno, si ya tenemos el mapa, arranquemos el viaje. Desde afuera para adentro. ¿Listos para este análisis? Dale. Empecemos por lo que vemos, ¿no? El oído externo, o sea, el pabellón auricular, la oreja que todos conocemos. Claro, la estructura esa de cartílago. Exacto. Y el conducto auditivo, externo, el túnel que va para adentro. Bueno, el origen de eso ya es interesante. El pabellón, la oreja, se forma de tejido embrionario del mesodermo de unas cosas que se llaman primer y segundo arcos faringios. Imagina como seis bultitos de tejido, ¿viste? Proliferaciones mesenquimáticas, el nombre técnico. ¿6 bultitos? Sí, que crecen, se mueven, en lugares se van uniendo, fusionando, para darle esa forma tan particular que tenemos que ayuda a juntar el sonido. Es como una escultura que se hace sola, digamos. Qué bueno. ¿Y el túnel, el conducto? Ah, ese es distinto. Ese viene de la capa de afuera del embrión, el ectodermo, de la primera hendidura faríngea. Es como si la piel se metiera para adentro, formando un túnel. Ah, mira. Y un dato curioso. Durante el desarrollo, ese túnel se tapa con células. Un tapón meatal, le dicen. Después, eso tiene que desaparecer para que quede abierto y pase el sonido. Fascinante cómo se arma todo. Y bueno, ya de grande, el pabellón tiene todas esas partes con nombres raros. Hélix, antihélix, la concha. El trago, el antitrago, el lóbulo. Eso. Y la función no es solo de adorno, obvio. Es como un embudo. Capta las ondas, nos ayuda a saber de dónde viene el sonido, las manda para el conducto y ya empieza a amplificar un poco algunas frecuencias. Exacto. La sangre le llega por ramas de la carótida externa. Y los nervios que le dan sensibilidad son varios, ¿eh? El trigémino, el facial. Ojo con la rama de Ramsay-Hunt del facial que inerva la concha. Y nervios del cuello también. Y el conducto, el CAE, tampoco es un tubo derecho nomás. Tiene como una curva, ¿viste? Una forma de S. Así. ¿Por qué? Y ayuda a proteger el tímpano de golpes o que no se meta cualquier cosa fácil. La parte de afuera es de cartílago, como la oreja, pero los 2/3 de adentro son de hueso, del hueso temporal. Claro. Y tiene un punto más angosto, el istmo. Ahí es donde muchas veces se quedan trabadas las cosas que se meten los chicos o un hisopo, qué sé yo. Típico. Y está rodeado de cosas importantes. Arriba, la base del cráneo, abajo, la glándula parótida, adelante, la articulación de la mandíbula, atrás, el hueso mastoides. Vecinos importantes. Tal cual. Y su función, además de proteger, es llevar el sonido al tímpano. Y muy importante, actúa como un resonador. Amplifica justo las frecuencias de la voz humana. Eso mismo. Por eso escuchamos tan bien las voces. Y la piel de adentro también tiene sensibilidad de varios nervios, B, y X. Por eso a veces tosemos si nos tocamos allá adentro. Ese reflejo, sí. Bueno, listo. El sonido ya viajó por el conducto. Ahora tiene que cruzar esa membrana, el tímpano. ¿Cómo sigue? Eso nos lleva al oído medio. Exacto. El oído medio, que es esa cajita, la cavidad timpánica, y también el tubo que la conecta con la garganta, la trompa de Eustaquio. Ajá. Bueno, todo eso viene de adentro del embrión, del endodermo, de la primera bolsa faríngea. Una parte de esa bolsa se ensancha y forma la caja, y la parte más larga forma la trompa. La trompa de Eustaquio clave para la presión, ¿no? Fundamental.
para que la presión sea igual de los dos lados del tímpano. Por eso se nos tapan los oídos en el avión o al bucear, y bostezamos o tragamos para destaparlos. Es la trompa trabajando. Claro. Y adentro de esa caja están las estrellas, los huesecillos, los más chiquitos del cuerpo, martillo, yunque y estribo. Los famosos 3. Esos mismos. Se forman del mesénquima, tejido conectivo embrionario, de los mismos arcos faríngeos de la oreja, martillo y yunque del primero, estribo del segundo. Empiezan como cartílago y después se hacen hueso. Bien. Y la puerta de entrada a todo esto es el tímpano. Si lo miramos con el otoscopio, ¿cómo se ve uno sano? Se ve translúcido, finito, tenso, como de color gris perla o blanco nacarado, ¿viste? Sí. Y a través de él se ve el mango del martillo pegado en el medio, en el humus, y un reflejo de luz, el triángulo luminoso. Ah, el triángulo. Y dijiste que eso te dice si es derecho o izquierdo. Sí, según para dónde apunta la base del triángulo, te orienta. Es un detalle útil. Buenísimo. Y el tímpano tiene 2 partes, ¿no? Sí, la mayor parte es la pars tensa, que es más rígida y es la que vibra con el sonido. Y arriba hay una parte chiquita y más floja, la pars flácida. ¿Y por qué la diferencia? Por las capas. La tensa tiene 3. Piel por fuera, una capa fibrosa fuerte en el medio y mucosa por dentro. La flácida no tiene esa capa fibrosa del medio, por eso es más laxa. La tensa es como el parche de un tambor, bien tirante. Entendido. Bien. ¿Y qué más hay en esa caja tan chiquita del oído medio? Bueno, está la cadena de huesecillos articulados, el martillo pegado al tímpano, el yunque entre el martillo y el estribo que encaja en una ventanita hacia el oído interno, la ventana oval. Ok. Pero no están solos. Hay 2 músculos mínimos, el tensor del tímpano o del martillo y el estapedio o del estribo. ¿Músculos ahí adentro? Sí, chiquititos. Se contraen con ruidos muy fuertes para proteger al oído interno. Es como un reflejo, un control de volumen automático. ¡Qué genialidad! Y también pasan nervios, el plexo timpánico, que la sensibilidad, y un nervio muy particular, la cuerda del tímpano. Ojo acá, porque el material que vimos dice que es rama del 9º par, pero lo más común, lo clásico, es que se describe como rama del 7º, del facial. Ah, bueno saberlo. ¿Y qué hace ese nervio? Lleva el gusto de una parte de la lengua. Pasa por el oído medio, pero va a la lengua. Un cruce de cables total. Increíble. ¿Y los límites de la caja, con qué se relacionan? Con todo. Arriba, una lámina finita de hueso la separa del cerebro de la fosa craneal media. Wow. Abajo, la vena yugular, un vaso grande. Adelante, la trompa de Eustaquio y la arteria carótida interna. Atrás, se conecta con el mastoides, ese hueso lleno de aire. Y para adentro, hacia el oído interno, está la pared con el promontorio, que es el bulto de la cóclea, y las 2 ventanas. La oval, donde se apoya el estribo, y la redonda. Mucha cosa en poco espacio. Muchísimo. Y acá viene la función clave, el truco del oído medio. Los huesecillos no solo pasan la vibración, la amplifican. ¿Cómo? Por 2 cosas. Funcionan como palancas y además el tímpano es mucho más grande que la ventana oval donde apoya el estribo. Esa combinación hace que la fuerza de la vibración aumente unas 20 veces. 20 veces. ¿Y por qué necesita tanta amplificación? Porque el sonido viene por el aire, pero tiene que mover el líquido que hay en el oído interno. Y mover líquido cuesta mucho más que mover aire. Es una solución mecánica brillante para ese problema físico, como usar una palanca grande para mover algo pesado. Una palanca biológica. Me encantó. Bueno, ya tenemos la vibración amplificada lista para entrar al siguiente nivel. Llegamos al corazón del asunto, el oído interno, la parte más compleja. El Santa Santorum, sí. Acá está la tecnología de punta, digamos. No solo para convertir vibraciones en sonido, sino también para el equilibrio. ¿Y cómo se forma esto? Seguro es complicado también. Fascinante es poco. Empieza como un engrosamiento de la piel del embrión, el ectodermo, a los lados de la cabeza, cerca de donde se va a formar el cerebro posterior. Día 22 más o menos. ¿Un engrosamiento nomás? Sí, la placoda óptica. Eso se hunde, forma una fosita,
y después se cierra sobre sí misma y se separa de la superficie. Queda como una pelotita hueca adentro. La vesícula óptica, día 28, ponele. Una pelotita. Y de esa simple pelotita sale todo el laberinto membranoso. Se diferencia, se pliega. Una parte se dedica al equilibrio. Forma el utrículo y los conductos semicirculares. Otra parte a la audición. Forma el sáculo y la cóclea, el caracol. Increíble. Y mientras, el tejido de alrededor, el mesodermo, primero hace como un molde de cartílago. Después se hace hueso duro, el laberinto óseo. Pero deja espacios con líquido, la perilinfa, alrededor de las estructuras membranosas. Es como hacer una cueva de hueso para proteger los sensores delicados que flotan adentro. Una cueva protectora. Buena imagen. Y las células que van a escuchar, las células ciliadas del órgano de Corti, se forman de las paredes del conducto coclear mientras se va desarrollando. Entonces, en el adulto, tenemos dos sistemas ahí adentro. El vestibular para el equilibrio, utrículo, sáculo, conductos semicirculares, y el coclear para la audición, la cóclea. Y es clave no confundir la cueva con los sensores. Exactamente. Tenés el laberinto óseo, que es la estructura de hueso de afuera. Incluye los canales semicirculares, el vestíbulo, la parte central, y la cóclea ósea, ese caracol que da como 2 vueltas y media. Y todo eso está lleno de perilinfa. Perilinfa, ¿qué es? Un líquido parecido al cefalorraquídeo, con mucho sodio, Na+, como el líquido que rodea las células del cuerpo. Ok. ¿Y adentro de eso? Flotando en la perilinfa está el laberinto membranoso, que incluye los conductos semicirculares membranosos, con sus sensores para giros, las crestas, el utrículo y el sáculo, con sus sensores para gravedad y movimientos rectos, las máculas, que tienen unos cristalitos de calcio, las otoconias. ¿Cristalitos de calcio? Sí, otoconias. Y el conducto coclear, que está dentro de la cóclea ósea y tiene el órgano de Corti, el órgano de la audición posta. Y todo este laberinto membranoso está lleno de otro líquido, la endolinfa. Endolinfa. Y esa es distinta. Muy distinta. Es rica en potasio, K+, como el líquido dentro de las células. Ah, mira vos, perilinfa afuera, sodio, endolinfa adentro, potasio. Y eso importa mucho. Es fundamental. Esa diferencia de iones entre los dos líquidos crea una diferencia de voltaje eléctrico. Es como una pila, una batería biológica. Esa batería es la que da la energía para que se generen las señales nerviosas, tanto para oír como para el equilibrio. Sin esa diferencia no funciona nada. Es un punto clave. Una batería biológica. Qué buen concepto. Ahora, si miramos la cóclea por dentro, dijiste que el conducto coclear la divide. Sí, la divide en 3 rampas o escalas. Arriba, la rampa vestibular que empieza en la ventana oval donde llega el estribo. Abajo, la rampa timpánica, que termina en la ventana redonda, que es como una válvula de escape. Estas dos tienen perilinfa. ¿Ok? Y en el medio, el conducto coclear o rampa media, que tiene la endolinfa y el órgano de Corti. ¿Y las rampas de arriba y abajo se conectan? Sí, allá en la punta de la cóclea, en el vértice, hay un agujerito que las comunica, el helicotrema. Bien. Y mencionaste la membrana basilar. Ah, la membrana basilar. Está en el piso del conducto coclear. Otra genialidad. No es igual en toda su longitud. En la base de la cóclea, cerca de la ventana oval, es estrecha y rígida, y a medida que va hacia el vértice, se hace más ancha y flexible. ¿Y eso para qué sirve? Para separar las frecuencias, como las cuerdas de un piano o una guitarra. La parte estrecha y rígida de la base vibra con los sonidos agudos, las frecuencias altas. La parte ancha y flexible del vértice vibra con los sonidos graves, las frecuencias bajas. Descompone el sonido complejo en sus tonos puros. Es un analizador de frecuencias mecánico. ¿Como un piano desenrollado adentro del hoyo? Buenísimo, entendido. ¿Y el equilibrio? ¿Cómo funcionan esos sensores que mencionaste? Bueno, el equilibrio tiene 2 sistemas. Uno para los movimientos rectos y la gravedad, que está en las máculas del utrículo y el sáculo. Ajá, las de los cristalitos. Esas mismas, las otoconias. Como son pesadas, cuando mueves la cabeza para adelante, atrás, a los lados o la inclinas, la gravedad tira de ellas.
se mueven sobre una gelatina y doblan los pelitos cilios de las células sensoriales que están abajo. Y eso manda la señal, como si tuvieras unas tecitas sobre sensores de inclinación. Clarísimo. ¿Y para los giros? Para los giros, las rotaciones de la cabeza, están las crestas. Hay una en cada conducto semicircular. Como tenemos 3 conductos en los 3 planos del espacio, arriba, abajo, adelante, atrás, lado a lado, detectan cualquier giro. ¿Y cómo lo hacen? Acá no son cristales, es el líquido, la endolinfa. Cuando giras la cabeza, el líquido dentro del conducto, por inercia, se queda un poco atrás y empuja una estructura gelatinosa como una puerta batiente, la cúpula. Esa cúpula dobla los cilios de las células sensoriales que están en la cresta, y ahí se genera la señal del giro. Como puertas que se mueven con la corriente. Se entiende perfecto. Volvamos a oír. Ya tenemos la vibración amplificada en la perilinfa, la membrana basilar vibrando en el lugar justo según la frecuencia. ¿Cuál es el último paso para que escuchemos? El último paso es la conversión posta, de movimiento a electricidad, la transducción mecanoeléctrica. Ocurre en el órgano de Corti, que está apoyado sobre la membrana basilar que está vibrando. Ok. Al vibrar la basilar, las células sensoriales, las ciliadas internas y externas, se mueven para arriba y para abajo. Sus cilios, los pelitos, chocan y se doblan contra otra membrana que está flotando encima, la membrana tectorial. Se doblan los pelitos. Exacto. Y ese doblamiento abre como unas compuertas en la célula, canales iónicos. Y como está la batería esa que dijimos, la diferencia entre endolinfa rica en potasio y perilinfa, entran iones a la célula. Y eso genera la señal eléctrica. Es el momento mágico. La energía mecánica se convierte en señal eléctrica que el nervio puede entender. La animación que vimos lo mostraba clarito. La onda que viaja mueve la basilar en un punto y ¡zas! Se activan esas células. La conversión final. Impresionante. Y una vez que se genera esa señal eléctrica, ¿qué camino sigue? ¿Cómo llega a ser sonido a nuestra cabeza? Espiral, que están ahí nomás. Los cables de esas neuronas, los axones, forman el nervio coclear. El nervio auditivo. Ese mismo. Se junta con el nervio vestibular, el del equilibrio, y forman el octavo par craneal, que entra al tronco del encéfalo. Al cerebro, digamos. Al tronco primero. Y ahí empieza a subir, haciendo paradas, como postas. Primero en el bulbo raquídeo, en los núcleos cocleares y los complejos olivares, que son importantes para saber de dónde viene el sonido. Ah, mira. Después sube al puente, núcleo del lemnisco lateral. Sigue subiendo al mesencéfalo, colículo inferior, clave para reflejos con el sonido, como girar la cabeza hacia un ruido. Va haciendo un recorrido largo. Sí. De ahí, una parada fundamental en el tálamo, en el cuerpo geniculado medial. El tálamo es como la gran central de distribución de información sensorial del cerebro. La centralita. Tal cual. Y desde el tálamo, por fin, la información llega a la corteza cerebral, a la corteza auditiva primaria que está en el lóbulo temporal, en un lugarcito llamado circunvolución de Heish. Ahí es donde la señal se hace consciente, donde la percibimos como sonido. ¡Qué viaje! Y lo increíble es que dijiste que se mantiene el mapa de frecuencias, ¿no? Como el piano desenrollado. Exacto. Esa organización por tonos, la tonotopía, que empieza en la cóclea, se mantiene en casi todas las estaciones de la vía auditiva, hasta la corteza. Las neuronas que responden a los agudos están juntas, separadas de las que responden a los graves. Eso permite al cerebro analizar la música, el timbre de voz, todo. Impresionante toda la maquinaria. Entenderla es fascinante, pero también nos hace pensar qué pasa cuando algo no anda bien. ¿Cómo se puede ver si todo esto funciona como debe ser en la clínica? Bueno, hay pruebas sencillas, rápidas, que dan una idea inicial. Se usan diapasones, esas horquillas metálicas que vibran. Ah, sí, las conozco. Por ejemplo, la prueba de Rine. Pones el diapasón vibrando cerca del oído, vía aérea, y después apoyado en el hueso mastoides, atrás de la oreja, vía ósea. Comparas cómo escucha la persona en cada caso. Ayuda a saber si una pérdida de audición es más bien por un problema en la transmisión, oído externo o medio, o en la percepción, oído interno o nervio.
Interesante. Después está la prueba de Weber. Pones el diapasón en la mitad de la frente o sobre los dientes y preguntas dónde le escucha más fuerte, si en el medio o más en un oído. Sirve para ver si la pérdida afecta más a un lado. Son pruebas para orientar, ¿eh? No te dicen cuánto se perdió de audición. Claro, son cualitativas. Y para medir posta, ¿cuánto se oye? Para eso está la audiometría. Es la prueba estándar, la posta. La audiometría tonal mide el umbral de audición, el sonido más bajito que alguien puede escuchar a distintas frecuencias, graves y agudas. ¿Cómo se hace? Te ponen auriculares para medir la vía aérea y también un vibrador chiquito en el mastoides, para la vía ósea. Te van pasando tonos y vos indicas cuando los escuchas. Los resultados se dibujan en un gráfico, el audiograma. El famoso audiograma. ¿Y qué te dice ese gráfico? Es como una foto de tu audición. Te muestra clarito qué frecuencias oís bien y cuáles no, y cuánta intensidad en decibeles necesitas para escucharlas. Con unos símbolos y colores estándar para cada oído y cada vía, se ve perfecto si hay una pérdida, de qué tipo es, de transmisión, si hay diferencia entre aire y hueso, de percepción o neurosensorial, si las dos están bajas juntas, o mixta. Ajá. Y también qué tan grave es la pérdida. Leve, moderada, severa, profunda. Se completa con la audiometría verbal o logoaudiometría, que mide cómo entendés las palabras. Un estudio completo, entonces. Súper completo. Bueno, qué viaje, ¿eh? Desde la forma de la oreja captando la onda hasta ese procesamiento súper complejo en el cerebro, pasando por la mecánica increíble del oído medio y esa batería iónica del interno. Es un sistema de una precisión asombrosa. Totalmente. Y es hermoso ver cómo todo encaja, ¿no? Cómo se forma en el embrión. La embriología, eso determina cómo es su estructura, la anatomía, y esa estructura está hecha a medida para su función, la fisiología, tanto para oír como para el equilibrio. La relación forma-función acá es de manual. La verdad que sí. Y nos deja pensando, ¿no? ¿Realmente somos conscientes de cuidar este sistema tan delicado? ¿Qué efecto tiene a largo plazo estar siempre expuestos al ruido de la ciudad, de la música fuerte, incluso a niveles que nos parecen normales? Es un buen punto. Y más allá de lo físico, ¿qué conexiones que todavía no conocemos habrá entre el equilibrio, que es tan básico, y cosas como nuestra memoria espacial, o hasta cómo nos sentimos, nuestras emociones? Quedan preguntas abiertas, seguro. Gracias por acompañarnos en este análisis tan detallado. Un placer, como siempre.